Aleluya. Tome su lugar, hermano. Le damos gracias a Dios. Le damos muchas gracias a Dios y vamos a continuar, amados hermanos, esta mañana con nuestro estudio del libro de Mateo. Recuerden que estamos en la semana de la Pasión. Estamos en esa semana en la que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es crucificado, pero estamos viendo los acontecimientos que anteceden a este evento. Y hemos estado analizando el Evangelio de Mateo con ese propósito, que podamos visualizar todo lo que aconteció en ese tiempo, que podamos extraer los principios, ¿verdad?, de la palabra de Dios para que podamos mejorar nuestro comportamiento, nuestra vida. Y a través de poner en práctica los principios de Dios, pues seamos apartados del mal, que es uno de los propósitos, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios, apartarnos del mal. Porque el Señor ha declarado juicio, por cuanto un hombre inocente fue crucificado un día. Está destinado a un juicio para la humanidad, sobre todo juicio por aquellos que no han querido recibir el mensaje de Dios, que lo han rechazado, que se han dejado influenciar por las tradiciones, por la religión, y que han apartado su corazón a la voluntad de Dios que ha sido descrita a través de su palabra. Así que vayamos al capítulo 26, amados hermanos, del Evangelio de Mateo, y vamos a leer del versículo 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35, el tema que hemos titulado esta mañana: Jesús anuncia la negación de sus discípulos. Jesús anuncia la negación de sus discípulos. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amados hermanos, reconocer nuestra finitud, reconocer que como creyentes somos débiles, reconocer que de alguna manera fallamos y que si no somos fuertes espiritualmente, entonces sucumbiremos ante la prueba. Esos son aspectos que debemos nosotros reconocer. Muchas veces pensamos que podemos estar firmes ante las pruebas, que el Señor sabe, ¿verdad?, además nuestra condición, y que estamos expuestos a fallarle. Muchas veces, por mucho que podamos creer que somos espiritualmente fuertes, la verdad es que aquellos que somos maduros, sabemos por experiencia y porque la Biblia lo enseña, que en sí somos débiles. Realmente es cuando reconocemos que somos débiles, que en realidad somos fuertes. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y dijo Pablo: por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones,
en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La traducción lenguaje actual trae una mejor comprensión de lo que Pablo está diciendo. Y esa traducción dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Uno de los comentaristas más famosos que hoy en tiempo están comentando acerca de la palabra de Dios, él escribió estas palabras: les gustaría creer que nunca negarán al Señor, que no contradecirán la palabra, o que no se avergonzarán de ser llamados por el nombre de Cristo. Pero saben que todo creyente sucumbe a estas cosas de vez en cuando. Se encuentran en un ambiente de injusticia, pero no hacen nada por corregirlo. Tienen una oportunidad de hablar de Cristo, pero no deciden nada. Deben ser osados por la causa de Cristo, pero en lugar de eso son tímidos, y esa es la referencia que hace este gran hombre de Dios al respecto de esto. Amados hermanos, si hay alguien que le enseñó a los discípulos a tener humildad, es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no los escogió a sus discípulos por sus capacidades, ni por sus virtudes, ni por su carácter, ni por su conocimiento, ni por su fuerza o fortaleza o carácter espiritual que tuvieran. Más bien Él los escogió porque eran de lo vil y de lo menospreciado. Así es como está escrito en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 al 29. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. Mantenerse humilde, hermanos, en la presencia de Dios, en la vida que estamos viviendo, debe ser nuestra labor. No confiar en nuestras capacidades, ni en nuestras habilidades, sino en Dios, y depender solo de Él, porque esto es algo que debemos de trabajar para no caer como cayó Pedro y los demás discípulos. Así que hoy, amados hermanos, aprenderemos a escuchar la palabra de Dios, que nos advierte de nuestras debilidades, nos anuncia nuestras fallas, y aprendamos a actuar confiados en Él, a depender de Él, a atender de sus advertencias, a depositar nuestra confianza en su misericordia, en su gracia y en su perdón. Pues Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Qué necesidad hay de contradecir la palabra de Dios? Cuando lo que podemos hacer es pedir misericordia, fortaleza y ayuda ante la prueba, en vez de mostrar una falsa firmeza. Pues Él no vino, como dijimos, a condenar a nadie. ¿Por qué no pedir entonces ayuda ante la prueba, en vez de mostrar esa falsa firmeza por el orgullo y la autosuficiencia? Lo más importante, hermanos, siempre será aprender la lección. ¿Quién no ha fallado? Pero ¿cuántos hemos aprendido de la lección? Ese es el punto. Y sobre todo aprender a depender de Dios y buscar siempre fortaleza en Él. Así es que en este momento vamos a
a mirar y vamos a ver hacia atrás la vida de los apóstoles y vamos a nosotros saber que nosotros en este tiempo los tenemos considerados como creyentes modelo, como hombres de fe, de suprema fe, que soportaron firmes toda dificultad y persecución por su Señor. Pero no fue sino hasta después del Pentecostés que en realidad se convirtieron en esos hombres. En la última noche de la vida terrenal de Jesús, contrario a las afirmaciones confiadas de lealtad de ellos y la supuesta valentía que tenían, ellos demostraron cualquier cosa menos fe y heroísmo. Descubrieron, junto con todos los que leen los relatos bíblicos, que en sí mismos eran temerosos, cobardes e impotentes. Aún con todas esas circunstancias adversas de falta de carácter y de fidelidad de los discípulos, Jesús nuestro Señor no se detuvo para cumplir el propósito del Padre en su vida, aún pasando por alto la traición de aquellos que decían que lo seguían y que decían que lo amaban. El Señor, hermanos, es nuestro ejemplo de perseverancia en cumplir la voluntad del Padre a pesar de las adversidades, de los obstáculos, de las circunstancias, de que haya gente que se atraviese en nuestro camino y nos quiera hacer tropezar, sin importar todo lo que se imponga, aunque por encima esté nuestra integridad, sentimientos y sufrimientos, pruebas, aunque todos nos dejen, aunque nos critiquen, aunque duden de nosotros, etcétera, siempre debemos de pasar, de a pesar de todo, cumplir la voluntad de Dios. Y hermanos, así lo hizo nuestro Señor. Y Él es nuestro ejemplo. Así es que hoy vamos a ver rápidamente 4 aspectos de este pasaje que nos ayuden, hermanos, para que nosotros no caigamos en la traición. El primer aspecto que vamos a ver es el camino al destino. El segundo aspecto es que Jesús anuncia la traición. El tercer aspecto es que hay un propósito anunciado por Jesús en medio de las circunstancias. Y el último propósito son los falsos sentimientos de fortaleza espiritual y compromiso personal, que son los aspectos que encierra este pasaje. Así que en el versículo 30 nosotros vemos el primer aspecto, el camino al destino. Y dice la Biblia: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hoy sabemos, después de haber analizado a través de estas semanas cómo es que se llevaba la cena de la Pascua de los judíos, vimos que al final de la cena cantaban un himno tradicional al cual se hace referencia en este pasaje. Son cánticos de alabanza a Dios llamados Jalel, donde agradecen al Eterno por haberlos protegido a lo largo de la historia de todos aquellos tiranos que anhelaron su destrucción. La destrucción del pueblo de Israel. Al terminar este himno, Jesús se encamina a su destino y sale al monte de los olivos. Porque el monte de los olivos, amados hermanos, en la Biblia es un monte muy específico, donde han ocurrido cuestiones de muy grande trascendencia. Este monte es conmemorativo. Primeramente vemos que el monte de los olivos está ubicado en el valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Mide aproximadamente 808 metros y se alza desde Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá
y que desde ahí comienza a descender hasta el Mar Muerto. Después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, los judíos comenzaron a peregrinar al Monte de los Olivos, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 23, se anunció que la gloria salió de la ciudad y fue a situarse sobre el monte de al oriente de la ciudad, es decir, el Monte de los Olivos. Ahí estaba posada la presencia de Dios. En el libro de Números, capítulo 19, versículos del 1 al 10, y en un libro judío llamado la Misná, que es un libro tradicional, en la sección del Pará, en la parte 3, 6, 7, está la referencia de que en el Monte de los Olivos era quemada la vaca roja, cuyas cenizas mezcladas con el agua de la fuente del Gijón servían para purificar todo lo que había quedado impuro por contacto con un cadáver. Pero también en otro libro tradicional, en otra parte de ese libro tradicional de la Misná, en la sección del Rosh Hashanah, en el 2.4, está esta referencia que durante el periodo del segundo templo, las hogueras encendidas sobre la cima del monte anunciaban a los judíos que la diáspora de la luna nueva con la que comenzaban el año religioso, había un relevo de fuegos iluminados sobre las montañas e iban propagando el anuncio hasta Babilonia. El apóstol, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Lucas, el apóstol Lucas, él describe insistentemente cómo el Monte de los Olivos es donde se retiraba el Señor Jesús para pasar la noche y enseñar a los discípulos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, se habla y se nombra el lugar donde Jesús descendió a los cielos. En el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, los soldados romanos de la 10ª legión se posaron en el Monte de los Olivos antes de ir a destruir la ciudad. En Hechos 1:11, nosotros vemos cómo el Monte de los Olivos se menciona que ahí será el regreso en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en Hechos 1:11 dice la Escritura, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice Juan, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, Daniel da una profecía y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y vemos aquí claramente el anciano de días, que es la figura del Padre, y esa figura como hijo de hombre que está con él, y que en ese momento se le da todo dominio, todo poder y toda autoridad. Aquí claramente estamos viendo en esta imagen de Daniel que hay dos personas diferentes, el Padre y el Hijo. ¿Y quién está inspirando a Daniel? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y vemos en muchísimos pasajes de la Escritura la Trinidad, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en toda la obra redentora, en toda la obra hacia el pueblo, de los propósitos del pueblo de Dios con Israel. Siempre vamos a ver, hermanos,
la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una forma simultánea, pero en tres personas diferentes, aunque es un solo Dios. Ese es un misterio que nosotros hoy no alcanzamos a comprender. El segundo aspecto que vemos en este pasaje, hermanos, está en el verso 31. Ya vimos, hermanos, que dijeron el himno y que se retiraron hacia el monte de los olivos. Ya vimos la importancia de ese monte. ¿Por qué Jesús fue ahí? Porque había una profecía que la presencia de Dios había salido de la ciudad y había ido a posarse en ese monte. Y dice la Escritura en el verso 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amados hermanos, nada será mayor afrenta o dolor para el Señor Jesús que ser traicionado por los que profesan ser seguidores y que además ellos dicen que le aman. La naturaleza, hermanos, corrompida envuelve nuestra conducta hasta el extremo. Qué importante es asegurarnos de tener una fe salvífica en Cristo. Es decir, que realmente hemos creído en Jesucristo. Debemos recordar que los discípulos creyeron realmente en Jesús después de que Él resucitó. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 20 al 22. Juan 20, del 20 al 22. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros recibimos al Espíritu Santo? Cuando nosotros hemos creído realmente en Jesús. Los discípulos creyeron realmente en Jesús hasta después que Él resucitó. Esto nos quiere decir, hermanos, que las acciones que ellos llevaron a cabo en el momento de estar en ese monte de los olivos fueron en esa incredulidad. Todavía ellos no creían realmente en Cristo, a pesar de que habían visto señales, prodigios, milagros, sanidades, toda clase de bendición de parte de Jesús, liberaciones de demonios, las maravillas que el Señor les mostró, cómo los usó para hacer milagros y prodigios, y ni así habían creído en Él. Fue hasta después que resucitó, que les enseñó los hoyos de los clavos, que creyeron en Él. Amados hermanos, no sé qué tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros creamos en Él. Qué fácil decir que creemos en Él. Pero ¿realmente hemos creído en sus palabras? ¿Realmente creemos que Él nos salva? ¿Realmente creemos que Él nos bendice? ¿Realmente creemos que Él nos cuida? ¿Realmente creemos que si yo pongo algo delante del Señor, Él va a obrar? ¿Realmente creo que si tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, y lo pongo delante de Dios, Él va a obrar? ¿Realmente creemos que si estamos sin trabajo y le pedimos a Dios, Él va a obrar? Bueno, esa es la fe salvífica. Porque si nosotros venimos a la iglesia y cantamos, levantamos las manos, nos caemos al piso, lloramos, pero hermanos, no experimentamos una fe verdadera en nuestro corazón, creyendo fielmente todo lo que el Señor ha dicho, tú no has creído realmente en Jesucristo. El problema es que lo que nosotros pedimos lo queremos para ayer, pero no entendemos que todo tiene un proceso. La salud de nuestras finanzas tiene que tener un proceso, porque nos hemos endeudado, porque no sabemos administrar. Entonces Dios nos tiene que pasar por la prueba de la carencia para que nosotros aprendamos la lección, porque el problema no es tener el problema es no aprender la lección.
Ese es el problema, que no aprendemos la lección. Y nos seguimos endeudando. Y seguimos con las situaciones en la casa porque no aprendemos la lección. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de evitar. Así que las acciones de los discípulos en ese momento no estaban respaldadas por la fe. Y sus fundamentos de la fe, que son la confianza, la dependencia y la esperanza. Anótelo. Anótelo, hermanos. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Confianza, dependencia y esperanza. Por tal motivo debemos de buscar la dirección del Señor antes de actuar en las circunstancias difíciles. Aún les costaba comprender a los discípulos que era posible que al Mesías se le diera muerte. Mucho menos ellos comprendían que ese terrible acto sería el hecho supremo del plan redentor de Dios. En el tiempo del libro de los Hechos, en ese libro narrativo histórico, se menciona que la gente se burlaba porque decían que teníamos un Cristo, un Dios que había muerto en una cruz. Porque la gente no entiende el acto redentor, que es necesario que muera un inocente para traer salvación a muchos impíos. Tampoco podían creer que a pesar de lo que pudiera ocurrirle al Señor, ellos mismos podían ser cualquier cosa menos firmes y leales, por cuanto ahora vemos que ellos realmente no creían en Él. El Señor anunció que lo ocurrido ya estaba profetizado, porque ese es otro aspecto que vemos en este pasaje, que es algo que ya estaba profetizado. Es decir, que el Señor les estaba advirtiendo de algo que iba a acontecer. Y al estar profetizado algo es porque va a suceder. El Señor no nos está pidiendo nuestra opinión, ni está viendo nuestros sentimientos. Él dice, eso va a suceder. Entonces nosotros debemos de prevenir ante lo que se nos está anunciando. Pero ellos no lo hicieron. Dice el libro de Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, Zacarías 13, 7. Sabemos que es un libro, ¿verdad? Un libro profético que a veces no leemos muy continuamente y cuesta encontrarlo, ¿verdad? Zacarías 13, 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová. Vean, hermanos, otra vez. Ciertamente, hermanos, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina sí se encuentra. Aquí está hablando, hermanos, el profeta inspirado por el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, inspirando al profeta, el cual está haciéndole ver que Jehová está hablando, el Padre está hablando y está diciendo estas palabras. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, es decir, Cristo, allí en la eternidad. Y dice, heriré al pastor, porque ¿quién es el pastor de los pastores? Cristo. Y dice, serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es la profecía que el Señor Jesús usó en este pasaje. Los estaba previniendo, porque si hay una virtud de parte de nuestro Señor es que Él siempre nos está previniendo de las cosas. Él no nos dice las cosas porque nos quiere maldecir, porque quiere que nos vaya mal, porque quiere que seamos afectados de algo. Eso mismo pasa con los padres. Los padres no le decimos a los hijos no porque los queremos fastidiar, porque no queremos que vivan su juventud, porque queremos tropezarlos, estorbarlos. Nosotros les decimos no porque hay algo interno que nos hace presentir a veces situaciones, porque sabemos a través de la experiencia que pueden ocurrir circunstancias difíciles y que además, amados hermanos, créanme que yo he visto muchos jóvenes que no están preparados para este mundo.
Hace apenas la semana pasada que íbamos a ver lo del audio para el evento, iba con mi hijo y le dije, mira hijo, esta calle, yo la recorrí caminando cuando tenía 4 años, solo. Me salí de la casa, era un niño, dejaron el zaguán abierto, la puerta del cuarto donde vivíamos con mi madre, y el niño, hermanos, de 4 años se salió. Y me fui, dice, toda esta avenida, papá, esta avenida, le digo, toda esta, hasta allá, no sé, yo creo que llegué hasta el centro de la Ciudad de México, porque de regresé a las 12 de la noche. Imagínense el chamaco perdido caminando, antes no me dieron el jalón, antes no, alguien me llevó por ahí. Y cuando ve uno todas esas circunstancias que uno está pasando en la vida, uno se da cuenta, hermano, que el Señor siempre nos ha protegido, porque Él siempre ha visto un propósito en nuestra vida. Y nos ha guardado, a pesar de que no lo conocíamos, Él sí nos conocía. Porque así es escrito que cuando lleguemos con Él sabremos cómo fuimos conocidos. Desde antes de la fundación del mundo. Y me fui y regresé 12 de la noche, me dieron una cueriza, por supuesto, Aprendí la lección. ¿Saben cuándo ese chamaco se volvió a salir? Jamás. Oye, después de una serie de fuetazos en el lomo, ¿quién, hermano? Y después ver a los padres peleando por nuestra causa. Entonces, ¿por qué decimos los padres las cosas? Porque percibimos el peligro. Porque imagínense un niño que siempre ha estado en la calle y ha vivido, ¿verdad? Yo en la juventud, en la infancia, no tuve toda libertad. Porque mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, y pues el niño solo, pues hacía lo que quería, andaba en la calle, estuvimos en la calle, sabemos lo que hay en la calle, Dios nos guardó de la calle. Pero hoy hay una juventud soberbia que no sabe lo que hay en la calle. Pero se sienten bien valentones, sienten que las pueden, sienten que se comen el mundo. Yo me río de esos jóvenes. Nosotros vivimos en la calle. ¿Cuántos padres de familia que estamos aquí vivimos en la calle? Sabemos lo que es el trompo, sabemos lo que es los problemas en la calle, sabemos lo que es una batalla campal en un pleito en la calle. Sabemos lo que es estar en la calle. Hoy los jóvenes se quieren comer al mundo, no saben nada de la calle. Al primer espanto, hermanos, se echan a correr. Nosotros vivimos en la calle, sabemos de los peligros, por eso les decimos no vayas, no, mira, espérate, vente más temprano, mira, aquí te quiero a tal hora. ¿Por qué? Porque hay peligros. Al rato, hermano, les bajan todo, les dan un susto, y ahí vienen con la cola entre las patas, como siempre pasa. ¿Por qué? Por no obedecer a los padres. Cuando los podemos honrar a través de recibir el consejo. Y lo mismo pasa con nosotros cuando recibimos el consejo de Dios. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es recibir el consejo de Dios. Estar atento a las advertencias. El Señor les advirtió a sus discípulos. Y además usó una profecía. Es decir, les dijo, esto ya estaba escrito, yo nada más se lo estoy pasando al costo. ¿Y qué pasó? Afloró la inmadurez. Afloró la incomprensión, la falta de humildad. La autosuficiencia. No, ya puedo. Ahí está Pedro. No, Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te dejo, ¿no? Ay, Pedrito, al rato, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Hermanos, si el Señor nos está anunciando, porque Él sabe lo que va a pasar. Él no le interesan nuestros comentarios. Él no se va a equivocar. Dile al que está a tu lado, Él no se va a equivocar. Fíjese que uno de los preceptos que están en el Antiguo Testamento y que permanecen hasta el Nuevo Testamento, entre varios que hay, uno de ellos es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso lo habla el Señor en el sentido de no tener relaciones, ¿verdad?, sentimentales con gente que no conoce de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar de lo que va a pasar después si esta pareja se llega al matrimonio, si se unen, entre paréntesis?
Realmente la mujer sabrá de las consecuencias. Si ella es hija de Dios y se casa con un incrédulo, ¿sabrá de las consecuencias? Yo creo que no, porque ni siquiera está obedeciendo la advertencia de Dios del problema que se va a suscitar después, de que después va a derramar lágrimas de sangre. Porque el Espíritu la va a mover a la iglesia, pero el cabezón no la va a dejar venir y van a tener problemas. Y Dios está advirtiendo en muchas situaciones, en muchas circunstancias al pueblo. Y el pueblo es soberbio, altivo, orgulloso, desobediente. Dios no se va a equivocar, hermano. El que se equivoca es el hombre, porque no atiende al consejo de Dios. El Señor les está diciendo, ustedes se van a ir y me van a dejar. ¿Y qué hacen? Contradecir la palabra de Dios, porque, hermanos, cuando no estamos regenerados o cuando no tenemos fundamentos bíblicos, cuando no tenemos ese deseo de obedecer a Dios, de estar atentos a su palabra, lo que hacemos siempre es contradecir lo que Él dice. Si Él dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos y tú haces todo lo contrario, estás contradiciendo la palabra de Dios. Y eso es en ese aspecto, lo pongo como ejemplo nada más, pero hay otros aspectos. ¿Y qué está previniendo el Señor en nosotros? La desobediencia y en consecuencia el sufrimiento. Porque la única forma en que tú sufras es por tu desobediencia. Si tú estás sufriendo es por tu desobediencia. Obedece, empieza a sembrar buenas cosas, las cosas van a cambiar. Porque en la obediencia está la bendición. No hasta lo decimos, pero falta ahora hacer lo que caiga en nuestro corazón y lo comprendamos. Uno de los grandes comentaristas bíblicos con respecto a este pasaje, mire lo que dijo: no estar a la altura de la alta estima en sí mismos demostraría ser una lección profunda e inolvidable. Una lección que, junto a la realidad de la resurrección y la venida del Espíritu Santo a morar en ellos, cobraría el curso de sus vidas. Cambiaría, el curso de sus vidas. De todo lo que Jesús pudo haberles dicho, de todo lo que pudo haberles advertido, en esta ocasión prefirió hablarles de la inminente y segura deserción que le harían ellos a su maestro. El Señor no les estaba pidiendo su opinión, ni quería que Pedro dijera, yo no te voy a dejar, ni estaba esperando que alguien dijera, no, que yo estoy contigo. Ay, amados hermanos, el ministerio es así. Usted sabe cuánta gente me ha dicho, no, usted pastor, que no sé qué, y al rato, hermanos, allá andan hablando de uno. Hermanos, si le pasó a Jesús, ¿yo quién soy? Pero yo estoy advertido. Cuando yo entré al ministerio, un día mi pastor, ¿verdad?, cuando me aventó, ¿no?, al ruedo, dije, Dios mío, así como que avientan al toro y traes la capa y traes la espada, pero no sabes cómo usarla. Nada más ven que todos gritan, ole, pero tú no sabes ni qué estás haciendo. Y con amor llegó ese día, me abrazó y me dijo, hijo, el ministerio es muy ingrato. Sabe desde ahora que mucha gente te va a decir, usted es un pastorazo. No, usted sí se la sabe. Yo con usted, pastor, de aquí hasta el fin del mundo. Usted diga rana y yo salto. ¿Y sabes qué va a pasar, hijo? Que a la mera hora, después de un tiempo, ya no los vas a ver en la iglesia. Así es de ingrato el mundo. ¿Qué consuelo tenemos, hijo? Que si eso le hicieron a Jesús, pues tú y yo, ¿qué nos esperamos? Yo estoy advertido. Y aún así me aventé a tomar el toro por los cuernos y meterle la espada hasta matarlo. Otro comentarista bíblico famoso, pero de la antigüedad, dice,
en el camino a la dicha eterna, tenemos que esperar ser atacados y zarandeados por Satanás. Lo voy a repetir, está buenísimo. En el camino a la dicha eterna, tenemos que esperar ser atacados y zarandeados por Satanás. Si no puede destruirnos, escuche esto, si no puede destruirnos, tratará de hacernos desdichados o de angustiarnos. Nada precede con mayor desconsideración por las advertencias y desprecio del peligro que el no atender el consejo de Dios. A menos que velemos y oremos siempre. Si no oramos y velamos siempre, podemos ser arrastrados hacia la traición. Esto lo dijo un comentarista bíblico antiguo. Entonces tenemos solamente dos opciones: o nos mantenemos firmes y fieles, o sucumbimos por el temor, la cobardía ante la traición. En una declaración de un pastor hace algún tiempo escuché que dijo que la traición es el arma más poderosa contra los cristianos. Fue la última que sacó Satanás en contra de Jesús, la traición. El apóstol Pablo, hermanos, y muchos siervos de Dios han experimentado ese aspecto. Es dolorosísimo. Es una herida casi mortal y en algunos ha sido mortal. ¿Cuánta gente hemos escuchado que por la traición de su esposo o de su esposa se suicidaron? Prefirieron morir. Se aventaron al metro, a las rieles del metro. Se aventaron al canal. Se pusieron un cuello, un lazo en el cuello y se colgaron. Por la traición. ¿Cuántos se cortaron las venas y se desangraron? Por la traición. El apóstol Pablo también enfrentó esas situaciones, y en la segunda carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 10 al 11, segunda de Timoteo 4, 10 al 11, dice el apóstol Pablo: porque Demas me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Traición. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo dejaron solo. Y dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas se quedó con Pablo. ¿Cuántos habían ahí? Demas, Crescense, Tito y Lucas. 4. De esos 4, 1 se quedó con él. 3 lo traicionaron y 1 se quedó con él. Échele matemáticas, ¿qué porcentaje es? Amados hermanos, en una ocasión estaba yo en un evento y estaba un pastor predicando y dio una historia que para mí fue muy impactante por las consecuencias que se derivaron después de esta situación. Y para contársela así completita y que en el momento que se les esté contando no se me olvide ningún aspecto, lo escribí precisamente con ese propósito. Como pasó mucho tiempo y Dios trajo a mi memoria esa experiencia, la escribí. Y dice que en una ocasión un pastor había estado en ayuno, en oración constante por la salud de un niño enfermo. Visitaba continuamente a la familia, los ayudaba. El pastor de repente llevaba alimentos, despensa,
Incluso económicamente los apoyaba. A veces cuidaba del niño en el hospital, pues estaba enfermo, para que sus padres pudieran descansar y no estuvieran tanto tiempo en el hospital. Gracias a Dios el niño sanó. Pasado un tiempo, esta familia por alguna causa se inconformó en la iglesia y con el pastor. Entonces afloró la inmadurez de la familia, su mal carácter y su mala actitud. Entonces ofendieron al pastor y se fueron de la iglesia. El pastor, entristecido, se sentó en una silla. Se sentó, agachó el rostro. Empezaron a escurrir lágrimas y lágrimas y lágrimas. Su corazón estaba al 100% latiendo por la tristeza. Cuando llegó su familia del pastor, porque lo vieron que se había encerrado en un cuarto, entraron al cuarto, forzaron la puerta, entraron, el pastor había muerto en la silla de tristeza. Cuando yo oí esta narrativa, hermanos, entendí el poder de la traición. La traición es una herramienta satánica que puede llevar a un ser humano al más tremendo dolor que jamás ha experimentado. Y esa fue la herramienta que Satanás sacó contra Jesús. Porque el Señor Jesús, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Él tenía un gran amor por sus discípulos. A Él no le importaba el carácter explosivo de Juan y de Jacobo, llamados los Boanerges, que tenían ese carácter impulsivo. A Él no le importaba el carácter de Pedro, que era bien sacalepunta, que yo las puedo y yo soy aquel. Y no le importaba al Señor Jesús. Tampoco la pasividad de los demás discípulos, que solamente se dejaban llevar por las opiniones de los demás. Él los amó tal y como ellos eran, a pesar de todas sus imperfecciones. Él no los llamó por su perfección, ni los llamó porque eran buenos. Él los llamó precisamente porque nadie los tomaba en cuenta, porque eran de lo vil y de lo menospreciado. Mucha gente, amados hermanos, fue muy ingrata con Jesús. Cuando debieron demostrar madurez, carácter y actitud, lo traicionaron, lo abandonaron. El Señor sabía que eso iba a suceder, se los anunció. Pero aún así, hermanos, yo le puedo asegurar que duele. Aunque sepas que en algún momento de tu vida va a suceder eso, duele. Duele mucho. La traición es un acto inmoral. Es incomprensible ante alguien que te ha brindado lo mejor de tu vida. Ante alguien que ha dado lo mejor de esta vida, que es su tiempo. Ante alguien que te ha ayudado. Ante alguien que te ha dado toda su confianza. Y en el caso de nuestro Señor, que dio hasta su vida por ti y por mí. Mucha gente, hermanos, aún sus discípulos vieron a Jesús, de Jesús milagros, prodigios, experimentaron su amor, su compasión, su misericordia, su gracia. Pero todo esto no bastó para serle fiel. Lo abandonaron. ¿Qué podemos esperar nosotros? Si al maestro le hicieron eso, otra vez pregunto, ¿quién somos nosotros? Pero en medio de todas esas cosas, hermanos, hay una buena noticia. Todo tiene un propósito. Y el tercer punto está en el versículo 32, y ahí vemos el propósito anunciado por Jesús en medio de las circunstancias. Dice la Escritura: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Oye esas palabras, hermano. El Señor Jesús asimismo se insertaba aliento ante los acontecimientos. Les acababa de anunciar que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar. Y entonces Él dice, pero después que haya resucitado. Qué tremendo es esto. Qué corazón de Dios, hermano. Qué corazón del Señor. Que está viendo el sufrimiento, que está viendo que los que más ama lo van a traicionar, que ha dado todo su tiempo, que les ha dedicado toda su vida, o lo que fue su vida, lo mejor de su vida, que fue su ministerio, toda la confianza que les dio, el poder del reino que les depositó, y a pesar de eso, hermanos, sabiendo que le iban a traicionar, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Wow. Qué corazón del Señor. En esta declaración, hermanos, el Señor Jesús anuncia su resurrección, el triunfo sobre el pecado y la muerte. Sin duda, hermanos, la realidad de la resurrección del Señor aquí anunciada y la venida del Espíritu Santo como consecuencia a morar en ellos cambiaría literalmente el curso de la vida de los discípulos, al grado, hermanos, al grado que su vida cambió. Y los débiles ahora eran fuertes, y los cobardes ahora eran valientes. Y los que no estaban dispuestos a morir, murieron por Él. Porque eso hace la diferencia en la vida del cristiano. La presencia del Espíritu Santo alienta nuestros corazones, nos llena de vida y de fortaleza, no importando las circunstancias. El Espíritu Santo es poderoso en nuestra vida. Pero hay un detalle, hay que creer en Él. Hay que creer en Cristo para que su presencia venga a nuestro corazón. Y en medio de cualquier problema tengamos la fortaleza como Jesús la tuvo. Jesús no solo estaba preparado para la traición, hermano, de estos hombres, que además en amor los escogió. Y además pasó por altos en su amor lo que hicieron cada uno de ellos por su gracia, sino también para morir por el pecado de todo el mundo. Tan es así que les anuncia que iban a pasar ese trago amargo, pero al final estarían después con Él. Y les dice, yo me adelanto a Galilea. Señor, es increíble. Jesús les había hecho dos predicciones en este pasaje. Primero, que lo traicionarían. Segundo, que Él moriría, pero resucitaría. Un comentarista bíblico escribió estas palabras con respecto a esto que les acabo de mencionar. Él dice, esa es una lección que todo hijo de Dios debe aprender y volver a aprender, debido a que no es difícil permanecer firmes en la doctrina y las normas morales cuando estamos entre hermanos en la fe. Al comprender tales verdades y normas, estamos tentados a creer que nunca abandonaremos al Señor. Pero cuando salimos al mundo incrédulo y estamos separados de la fortaleza de la comunión cristiana, descubrimos cuán infundada es tal confianza personal. Pablo incluso recordó al fiel Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Porque Timoteo había evidenciado alguna propensión a avergonzarse de su Señor. Entonces no existe lugar en la vida de un creyente para avergonzarse de Cristo o para la deserción. Avergonzarse de Cristo es característico de los incrédulos, no de los creyentes. Nunca debería hallarse la vergüenza ni la deserción en los que hemos creído verdaderamente en Jesús.
Nunca debe de haber eso en nuestro corazón. El cuarto punto, hermanos, y no menos importante que vemos en este pasaje, son los falsos sentimientos de fortaleza espiritual que a veces afloran en nuestra vida, y la falta de compromiso personal. Y dice el verso 33 al 35, que son los últimos 3 versículos de este pasaje. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y miren la borregada, y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Yo sé que en esa iglesia no pasa eso. Los discípulos, hermanos, empezando por Pedro, creyeron que el amor y la devoción que tenían por Cristo era más grande de lo que en realidad resultó ser. Y que la capacidad que tenían para manejar la tentación y las intimidaciones era superior en ellos que lo que ellos tenían. El Señor les estaba advirtiendo sobre la actitud que tomarían y que además ya estaba profetizado. Los discípulos no tenían conciencia real de su estado de fortaleza espiritual, ni de su real firmeza en la vida cristiana, mucho menos de su compromiso real con Cristo, menos de su devoción al Señor. Entonces cayeron, y cayeron en el momento que contradijeron lo que Dios dijo a través del Señor Jesús. Qué tremendo es eso, hermanos. Hermanos, el Señor solo les estaba anunciando, advirtiendo, previniendo de lo que ellos harían. Y en vez de tomar una actitud de pedir misericordia, oye, si el Señor está viendo una debilidad mía y me dice: oye, ten cuidado ahí, lo que tengo que decir es: no, Señor, yo no te voy a fallar, no, yo nunca te voy a dejar, no, si tú mueres, yo muero contigo. No, lo que tenemos que hacer es pedir misericordia. Señor, fortaléceme, ayúdame, tú me lo has declarado, pero yo no quiero caer, ayúdame, fortaléceme. No aflora nuestra falsa espiritualidad. No te vayas a meter ahí: no, en Cristo somos más que vencedores. Así tuyo. Y a la mera hora vienes arrastrado. Porque pecaste, porque fallaste, porque caíste, porque Dios no se equivoca. Que te equivocas eres tú. El que cree estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, es inminente que nosotros debemos de pedir misericordia por nuestra condición como seres humanos. No pretendamos que no vamos a ser tentados. No pretendamos que no vamos a caer. Tenemos que estar atentos ante la inminente traición de todos, hermanos. El Señor Jesús no esperaba las palabras de Pedro ni los de los demás. Tal vez lo mejor hubiera sido que solamente le hubieran dado un abrazo al Señor y hubieran llorado abrazados a Él, sabiendo de su condición de debilidad que todos tenemos como seres humanos. En vez de caer en contradicción a lo que el Señor les había declarado. Amados hermanos, el primer paso para la fortaleza espiritual es el reconocimiento de que somos débiles. Lo voy a repetir, hermanos.
El primer paso a la fortaleza espiritual es que tú reconozcas que eres débil. Señor, yo reconozco que mi debilidad está en el alcohol, que mi debilidad está en la droga, que mi debilidad está en las mujeres, que mi debilidad está en los varones, que mi debilidad es el chisme, que mi debilidad es la mentira, que mi debilidad es el engaño. Yo tengo que ser humilde, tengo que reconocer que ahí está mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no estoy en mis capacidades, porque el Señor, al ver mi actitud, Él nos fortalece, Él nos alienta, Él nos protege, nos da la fuerza para soportar la tentación, porque no es pecado ser tentado, es pecado caer en la tentación. Y cuando Él nos advierte es para que estemos atentos. Hermanos, el Señor los llevó al Monte de los Olivos, donde estaba la presencia del Señor. Más adelante vamos a estudiar que los llamó a orar, a velar con Él. ¿Y sabe qué hicieron? Se durmieron. Y se fue el Señor y regresó, y les volvió a decir, oren conmigo. Y se fue y se durmieron. Hermanos, esa pereza espiritual siempre nos va a hacer caer en tentación. El Señor Jesucristo dijo orar para no entrar en tentación. Lo único, la herramienta que nos libra de la tentación es la oración. Cuando venga la tentación y estemos ahí tambaleando porque conocemos nuestras debilidades como seres humanos y todos las tenemos, todos. La oración ese día nos va a sostener. No va a permitir que tú caigas, aunque esté ahí tratando de jalarte y arrastrarte. Tú vas a decir al final no. Y te vas a dar la vuelta y te vas a echar a correr como José. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo impresionante. Hay un libro que se llama Vida del apóstol Pablo, y cuando lo estuve leyendo dije, es increíble este hombre. O sea, lo que Dios hizo con ese hombre es impresionante. Cómo cambió su carácter, su actitud, cómo le dio la fortaleza entre tantas adversidades. Y él un día, hermanos, escribiendo a la iglesia que está en Corinto, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, segunda de Corintios 12, versículos del 7 al 9, sabiendo sus debilidades, les escribe a los corintios y les dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que hay cosas en las que somos débiles, en ese momento Dios ahí nos da la fortaleza. El poder de Cristo se empieza a manifestar en nuestras debilidades. Pero cuando nosotros somos soberbios, altivos, y pensamos que no vamos a caer, y pensamos que nada nos va a tumbar, y pensamos que somos divinos, en ese momento, hermanos, estamos en la cuerda floja. Seguramente caeremos. Porque no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro tiempo en Cristo, de que hoy oré, de que estoy en ayuno. No, hermanos, se necesita mucho más que eso para estar firmes. Y no que esté mal hacer eso, pero se necesita más que eso. Los discípulos aprenderían pronto entonces, esa última noche con su Señor, que sin la ayuda de Él es imposible serle fiel.
Porque todos dependemos de Dios, hermanos. Y separados de Dios, dile al que está a tu lado, separado de Dios, nada vas a poder hacer, nada. En su propio entendimiento o poder, ningún creyente está preparado para entablar una guerra espiritual contra la carne, menos contra el mundo. ¿Para qué le digo? Contra Satanás. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, vemos un aspecto más que nos describe con respecto a las palabras de Pedro, ahí en el versículo 31 al 33, Lucas 22, 31 al 33, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y vean que la palabra zarandearos está en plural. Es importante la gramática, porque entonces el Señor Jesús no solamente estaba anunciando que iba a zarandear el Satanás a Pedro, sino que iba a zarandear a todos los discípulos. Pero se refiere personalmente a Pedro porque hay un propósito ahí. Y dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje paralelo, hermanos, al de Mateo 26 que estamos leyendo, en Lucas vemos una revelación del actuar del adversario en la vida de Pedro y de los discípulos, de todos los discípulos. Él pidió a los discípulos para zarandearlos, pero el Señor Jesús se enfocó en Pedro, porque aunque él era el sacalepunta, el que las podía todas y no sé qué, esa actitud lo único que demuestra es la incapacidad de esos hombres o mujeres. El hombre y la mujer que se siente capaz, que siente que él lo puede todo, lo único que está mostrando es que es incapaz. La persona que se humilla es enaltecida y la que se enaltece es humillada. Ese es el principio en la palabra de Dios. A alguien más en el Antiguo Testamento Satanás pidió para zarandearlo, y ese fue Job. Y vaya la zarandeada que le puso, ¿eh? Se necesitaba algo especial en ese hombre Job para soportar todo lo que él soportó. Pero no menos lo que sufrieron los discípulos de Jesús. Simón, el día antes de que Jesús fuera entregado, estaba seguro de sus sentimientos, de su fe. Él decía que eran sólidos a través de sus palabras. Él era una roca, bueno, una piedra. Pero justo en la prueba, yo por eso digo, la gente puede decir misa, pero yo quiero verlos cuando están en la bronca. Ahí lo quiero ver firmes. Ahí lo quiero ver que a pesar de que las lágrimas están escurriendo, nuestros pies están saltando. Ahí cuando nadie nos toma en cuenta, ahí cuando nadie da un peso por nosotros, ahí cuando convocamos y nadie viene, ahí a pesar de eso vamos para adelante. Sí podemos. Esa es la actitud de victoria, hermanos. Así como pasó en el Antiguo Testamento con Josué y Caleb. Los 12 príncipes salieron a ver la ciudad a la que iban a entrar. Y llegaron y vieron. Y 10 de ellos vieron con los ojos de la carne. Y dijeron: ahí hay gigantes. Están así de altos, dicen. No vamos a poder, nos van a matar. No, este evento, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No vino nadie. ¿Cómo va a suceder?
Pero cuando hay un espíritu correcto, cuando el Señor está soportando nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra voluntad, decimos, sí podemos. Porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jehová. Oh, vienen las palabras de David a nuestro corazón. Decimos, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa levantarse en contra del ejército de Dios? Ese es el espíritu que el Señor está buscando en nosotros. Pero no por nuestras capacidades, sino porque demostramos que somos humildes. Y que no estamos actuando en nuestras capacidades, sino en su fortaleza. No había el enemigo solamente pedido a Pedro, hermanos, para esta prueba, sino también a cada uno de los 12. Así como le dijo a Job, déjamelo tantito, Señor. Déjame tantito a Job y vas a ver cómo va a maldecirte en tu presencia. ¿Cuántos han pasado esa prueba? Que están en situaciones y en vez de glorificar a Dios porque sabemos que Él nos va a levantar, Él me levantará, Él me levantará. Wow, esa frase, esa canción, hermano, seguro fue inspirada por el Espíritu Santo. En sus manos me sostendrá, Él me levantará. Esa es la actitud. Entiendo que duele, pero tenemos que cambiar la actitud, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Jesús, hermanos, intercedió por su discípulo y le dijo, ya oré por ti para que tu fe no falte. ¿Cuál es la herramienta que nos levanta en medio de las circunstancias? La fe, la confianza en Dios, que a pesar de lo que está pasando, juntamente con la prueba, nos va a dar la salida. Él no le dijo, ya oré, ya envié una legión de ángeles para que te proteja, y aunque venga el diablo, no, ¿qué Pedro? ¿Qué te va a hacer el Satanás? No, le dijo, sí te vas a zarandear, pero ¿qué crees? Ya oré para que tu fe no falte, porque lo que más falta cuando estamos en las pruebas y circunstancias es la fe, es la confianza en Dios, es en decir, no importa lo que está pasando, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a sacar de esta situación. Hasta que tomemos esa actitud, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hermanos, seguramente Pedro se sentía fuerte, autosuficiente, confiado. Error, hermano. Cuando tú te sientas así, vas a estar en un error, Sin la fortaleza del Señor no somos nada. Si no dependemos de Él, no podremos pasar ninguna prueba. El ruego del Señor era precisamente que su fe no faltara, que le fuera suficiente para superar ese arduo suceso, porque la fe es necesaria en toda prueba. Debemos de confiar en el Señor, porque Él es digno de toda nuestra confianza. La única forma de agradar a Dios es a través de la fe. Él va a esperar a que termines de llorar, que termines de lamentarte, que termines de tener una actitud equivocada. Y en el momento de que le digas, Señor, yo confío en ti, en ese momento todo va a cambiar en el ambiente espiritual en tu vida. Porque Él responde a la fe. Él no responde a las lágrimas, a los gritos, a las quejas. Él responde al hombre que dice, Señor, sí estoy en una prueba, estoy en una situación, pero yo confío en ti, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, mi economía está en tus manos. Ahí es donde el Señor, hermanos, responde. Pedro, entonces, después de el tiempo de lo sucedido, después de lo que pasó, hermanos, porque Él es la autoridad ante este tema.
Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, ya después de pasaron los años de esta prueba, porque él sí aprendió, hermanos, porque es lo que tenemos que hacer en las pruebas, aprender. En primera de Pedro 1:7, fíjense lo que les dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta en la alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lógicamente yo estoy leyendo otra traducción, hermanos. Pero hermanos, vean lo que dice, hermanos. Vean cómo aprendió Pedro, hermanos, de la situación que él vivió en ese momento. ¿Cuál fue su enseñanza a sus discípulos después? A las iglesias de la dispersación, porque la primera carta de Pedro, cuando leemos el capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de la dispersión. Porque la iglesia estaba en persecución y salieron dispersados por todo el mundo. Les dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y finalmente en este pasaje, hermanos, encontramos una frase de los discípulos increíble. Hermanos, una recomendación es que usted piense por usted mismo. No piense como los demás piensan. Piense por usted mismo, porque otros lo pueden arrastrar a cosas erróneas, equivocadas. Si usted no tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, de decir esto estará bien, estará mal, no se deje arrastrar por las frases de los demás. Al final del pasaje dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vean esa borregada, hermanos. No podemos basarnos en las opiniones, estados de ánimo, pensamientos, actitudes, etcétera de los demás. Debemos actuar individualmente, pero sobre todo bajo los principios de la palabra de Dios, para no caer arrastrados por los demás. Sí, hermanita, yo entiendo tu desilusión, entiendo tus palabras, sé que te sientes mal, sé que te sientes herida, lastimada, pero ¿sabes qué, hermana? Esos sentimientos no provienen de Dios. Yo te recomiendo que entres en oración, que si es necesario ayunes, le pidas a Dios que restaure tu corazón, porque Él es tu Señor, y pidas que el amor suyo venga a tu corazón para que tengas la capacidad de perdonar. Para que ese principio básico, redentor dado por Cristo, que es el perdón, lo podamos poner en práctica en nuestra vida hacia los demás, sea quien sea. Aún yo mismo, hermanos, si en algún momento usted se ha sentido lastimado por mí, pídale a Dios el amor para que le dé la capacidad de perdonarme, como yo cada día los perdono. Hermano, va a ir, ahí lo veo, pastor, ¿a qué horas va a ser? Usted dígame, rana, yo salto. No va. Se lastima el corazón. ¿Y dónde está ese cuate? No vino. Puta. Yo también los perdono. Entonces, como dice la Escritura, debemos de perdonar a los demás así como nosotros somos perdonados. Señor, perdona mis pecados, porque yo también perdono a los que me ofenden. La divina respuesta dice: porque si vosotros no perdonáis a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre los va a perdonar a ustedes. Es un principio. Si vivimos en amargura, en odio, en resentimiento, hermanos, estamos viviendo en pecado. Dios no escucha nuestras oraciones. En consecuencia, hermanos, sin que nos demos cuenta, nos hemos separado de la vid, nos hemos separado del olivo silvestre, y entonces nos vamos a morir un día. Por supuesto, terminaremos un día renegando de Dios. Terminaremos un día renunciando al Señor, abandonándolo a Él. Porque usted no está abandonando una iglesia, ni está abandonando un pastor, está abandonando al Señor. Eso es lo que debemos de aprender, ponerlo en práctica.
En ninguno de los discípulos, hermanos, aprendemos que cupo la prudencia. Una actitud humilde. El Señor estaba previniendo y, como hemos dicho, en vez de pedir misericordia, fortaleza, ver la solución, darle un abrazo al Señor, no, se dedicaron a contradecirlo. Cada que nosotros desobedecemos, contradecimos la palabra de Dios. Esa vida de contradicción va a tener una consecuencia. Y un día lo vamos a abandonar a Él, como los discípulos lo abandonaron. Las pruebas de la fe, amados hermanos, que son diversas, son las etapas de la vida cuando consideramos no tener la suficiente evidencia para confiar en Dios. Cuando vemos expuesta nuestra seguridad y nuestra prosperidad. La verdad es que ahí donde más necesitamos aferrarnos de Dios. Es decir, que es engañoso el sentimiento de sentirnos seguros. Al contrario, ahí es donde más nos debemos de aferrar a Dios, porque algo está pasando. Nosotros debemos de aprender del Señor Jesús dos cosas que Él declaró: ser mansos y humildes de corazón. En esta vida debemos de caminar en humildad. Y parece que es lo contrario, porque estamos buscando ser alabados, ser exaltados, ser reconocidos. ¿Cómo? ¿Para qué? Eso no alimenta mi corazón. Mi corazón lo alimenta el saber que Cristo me amó y dio su vida por mí. El que tiene que ser famoso no soy yo, es Él. Y Él debe de hacerse famoso a través de mi vida, de mi testimonio, de mi comportamiento. En conclusión, mis hermanos, un comentarista bíblico escribió, y yo lo tomé como forma de conclusión para este día. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Gracias, Dios. Apenas es la una. Bendito seas, Padre. Hermanos, si yo me tardo más tiempo es porque el Señor ve que su corazón lo está entendiendo. Pero creo que hoy sí entendieron todos. ¡Qué bueno! Porque esto era importante. El comentarista bíblico dijo: una actitud humilde ante la adversidad, ante las advertencias del Señor, siempre nos llevará a actuar correctamente en la prueba. Y si fallamos, nos dará la fuerza para levantarnos. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. También no olvidemos que Jesús estuvo rogando por él específicamente, es decir, por Pedro, y principalmente porque era él que más peligro corría ante la prueba. Porque su prueba de valentía o decisión solo mostraba su carente fortaleza espiritual. El propósito del Señor nunca fue la acusación, sino más bien la restauración. ¿Qué busca de nosotros Dios? Tu restauración. ¿Por qué el Señor nos avergüenza? Porque quiere restaurarnos. Porque el Señor de repente, ¿verdad?, trae una situación en nuestra vida porque Él quiere restaurarnos. Una prueba sin amor y sin perdón puede acabar con cualquiera. Por eso lo primero que el Señor muestra es su amor y el perdón. Si nos está advirtiendo de lo que vamos a pasar, es porque Él nos ama. Y si conocemos su corazón, sabemos que Él nos va a perdonar. Entonces, hermanos, el Señor siempre nos ha demostrado que Él es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Él nos ama siempre. Él nos ama siempre. También cuando fallamos, pastor, también. Y cuando estoy bien, también. Hermanos, yo no comprendo ese amor de Dios. Que a pesar de que estamos mal, Él nos sigue amando. Y si estamos bien, pues nos sigue amando igual. Él no disminuye su amor porque tú le fallas. Él te sigue amando igual, porque Él quiere tu restauración. Él no vino a condenar al mundo. Esto debes de grabártelo en tu mente y en tu corazón. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a dar su vida por ti.
Él nunca nos va a desechar. Dile al que está a tu lado, nunca te va a desechar. Tú eres el que te desechas porque dejas de venir, dejas de hacer lo correcto, te sientes afectado, pero no es porque Él te desechó, es porque tú te desechaste a ti mismo. Él te sigue amando. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Hoy en el capítulo 9 de la carta a los Romanos dice que Jacob no había hecho ni bien ni mal. Y de acuerdo a la elección, el Señor ya lo tenía en su corazón. Por eso es que no es por obras. Él nunca nos va a desechar. Las pruebas deben de fortalecernos, afirmarnos en su amor. Porque si yo sé que le fallé, si yo sé que hice algo que lastimó a alguien, si yo sé que estoy haciendo algo que no es correcto a los ojos de Dios, ¿qué debo de buscar? ¿Qué debo de encontrar? Que a pesar de lo que hice, Dios me sigue amando. Él no quiere destruirnos. Él nunca lo va a hacer. ¿Has oído alguna vez la historia del hijo pródigo? ¿Sabes lo que ese cuate hizo? No solamente se llevó la herencia del padre, lo deshonró con sus acciones, sus actitudes. Se perdió en el alcohol, con las mujeres. Y a pesar de todo lo que hizo, cuando el Espíritu Santo, porque era hijo, y el que es hijo, el Espíritu Santo lo redarguye donde quiera que esté su condición y lo trae a los brazos amorosos del Padre siempre. El Hijo reflexionó, porque esa es la labor del Espíritu Santo, hacernos reflexionar cuando estamos inundados de vendas y no nos deja ver el pecado y no nos deja ver las consecuencias. Hay algo interno, no externo. Externamente estamos cubiertos porque el pecado ciega el entendimiento, pero hay algo interno que nos dice: yo te estoy esperando. Yo te voy a perdonar si tú te arrepientes. Solamente ven a mí, solamente da el primer paso y yo llego corriendo y te abrazo porque tú eres mi hijo. Él nunca nos va a desechar. No sigas la mentira del diablo que te hace sentir culpable, que tú eres un fracasado, que el Señor no te va a recibir, que tú no eres bienvenido a este lugar. Rechaza ese pensamiento. Porque Dios siempre está con los brazos abiertos con nosotros. Él nunca nos va a desechar. Hermanos, antes estábamos más mugrosos que hoy. Y así nos recibió. En mi caso, 30 años de mi vida perdido, sin Dios, sin esperanza, viviendo una vida sin Dios. Con una mente depravada, reprobada, con sentimientos de mi corazón hechos pedazos por la desilusión, por la traición, por las situaciones que pasé durante mi vida y que ahora las cuento, hermanos, no porque esté traumado, sino que cada vez que las cuento me doy cuenta del gran amor que Dios tuvo conmigo, y eso afirma mi corazón. Afirma cada vez más mi vida, porque recuerdo lo que Él hizo por mí. Y al recordar cada día lo que Él hizo por mí, me afirma en la fe. Y me hace pedirle a Dios que me sostenga para seguir alabándolo y glorificándolo y sirviéndolo todos los días de mi vida, hasta el fin. Porque además ha habido gente que me ha dejado ejemplo de fe, de esperanza, de confianza. Yo no puedo hacer menos. Y solo espero, hermanos, que cuando yo esté en la prueba máxima de mi fe, yo tenga la fortaleza para decir: Señor, hasta este tiempo no te voy a negar, jamás. Para Pedro, hermanos, esa prueba de la fe trajo una transformación en su corazón de tal manera que él pudo ver el amor de su Señor.
Por eso él fue restaurado. Imagínense a Pedro después de negarlo 3 veces. ¿Cómo estaba su corazón? Hecho pedazos. Él era el más débil, por eso Satanás se enfocó en él. Aunque pidió a los demás, se enfocó en él. Porque sabía que en medio de su exasperación, su supuesta fortaleza y firmeza, lo que había detrás era debilidad. Y él quiso destruir a Pedro y a todos los discípulos. Quiso destruir la obra que Jesús estaba llevando a cabo. Sin embargo, después de salir herido y todos salir corriendo, habiendo abandonado al Señor, que va a ser el tema de la próxima semana, hermanos, vamos a ver cómo Pedro pudo ver el amor de Dios en Jesús. Y eso lo fortaleció, lo restauró, al grado que pudo ir por los demás y decirles: en nuestro Señor hay perdón. Él nos había advertido, pero nosotros en nuestro orgullo hablamos sin entender lo que Él decía. Pero amados hermanos, Juan, Jacobo, tú sabes cuánto el Señor nos ama. ¿Yo qué te puedo decir, Juan, cuando tú estás pegado tu oído al corazón de Dios? Jacobo, ¿qué te puedo decir? Si el Señor nos ha llamado y hemos visto, sido testigos con Él de cosas maravillosas, ¿qué les digo a ustedes? Consiervos, apóstoles, que hemos visto la gloria de Dios en su caminar en la tierra y que nos advirtió, y ahora nos toca a nosotros responder y regresar al camino. Y ustedes pueden ver a los discípulos caminando de regreso a Jerusalén, escondidos de donde estaban, inundados del amor de Dios, porque no hay mayor demostración del amor que el perdón. Por eso el Señor les aseveró: vayan a Galilea, porque yo me voy a adelantar y yo voy a estar allá con ustedes. Es decir, el Señor ya les había adelantado su perdón, su gracia, su misericordia. Pero ellos en ese momento no habían entendido. Hermanos, Pedro es una eminencia, porque él, cuando escribe a las iglesias, oiga, después de esta experiencia, claro que tenemos todas las bases y fundamentos para hablar acerca de Dios. Y en la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, escuche estas palabras que dijo Pedro el traicionero, el que cuando cantó el gallo negó 3 veces a Dios. Él escribe a las iglesias y les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas habían profetizado de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaron mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para vuestra fe y esperanza sea puesta en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio hoy les ha sido anunciada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué discurso! ¡Qué palabra! De un hombre que traicionó a Jesús un día, de un hombre que le falló, pero que aprendió la lección, que se supo levantar, que supo confiar en su Señor a pesar de lo que había hecho. Amados hermanos, esa es la esperanza que el Señor tiene con las personas. El apóstol Pedro dice que esta revelación de esta salvación era especial para esta generación que está en los últimos tiempos, porque él vio todas las generaciones y no vio ninguna generación como la nuestra. Entonces ahí puso su salvación, porque él nos amó de forma especial,
porque sin haberlo visto creemos en Él. Oh, el día que esto haga rema en tu corazón, hermano, vas a sentir el verdadero amor de Dios en tu vida. ¿Y sabes cuándo te vas a apartar de Él? Jamás, jamás. Porque Él no vio una generación como la nuestra y envió su gracia a través de su Hijo Jesús en la cruz para que pudiéramos tener redención y por su sangre el perdón de nuestros pecados. Por eso yo te invito el día de hoy a que te pongas de pie y que allí en tu corazón, hermano, allí en tu lugar, inclines tu rostro y a través de estas palabras de ministración que el Señor pone en mi corazón, puedas recibir restauración, puedas entender de una vez y por todas cuán profundo es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud de su amor por nosotros? Entonces sabrás que el Señor siempre vas a hallar misericordia, que en Él siempre vas a hallar la paz y la restauración. Él nunca te va a desechar. Él nunca va a esperar que tú te sometas en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperación, sino que Él va a decir: yo estoy contigo. Solo quería que tú vinieras. Solo quería que tú me abrazaras hoy. Y sin decirte una sola palabra, demostrarte nuevamente mi amor hacia ti. Y ese es el amor que Dios quiere derramar con la gente que no lo conoce, con la gente que no sabe de esta gracia de parte de Dios, que a pesar de lo que somos o de lo que fuimos, Él nos ama y Él perdona nuestras ofensas, iniquidades, rebeldías, injusticias. Una vez escuché de un hermano que había salido de la cárcel después de tener cadena perpetua. El Señor lo sacó de la cárcel y cuando él salió de esa cosa imposible que era salir de una cadena perpetua, el Señor lo liberó y dice que él salió y se le olvidó que el Señor lo había liberado. Y se fue a robar y entró en una iglesia y traía una pistola porque le iba a robar un coche a una hermana. Se le había olvidado lo que Dios había hecho. Entró en la iglesia y vio que la gente estaba ahí, que la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Entonces empezó a temblar de la mano. El compañero que iba él para robar salió corriendo porque dijo: este ya se echó para atrás. Y él temblaba con la pistola en la mano, cerró los ojos, la pistola cayó, después cayeron sus rodillas. Entonces el pastor vino a él y le dijo: hijo, arrepiéntete de tus pecados porque Dios está dispuesto a perdonar. Y entonces él cayó en llanto y se arrepintió y entendió: ¿qué estoy haciendo, Señor? Tú me sacaste de la cárcel, yo tenía cadena perpetua y me liberaste. Señor, ¿qué estoy haciendo? Y cuando yo oí su testimonio, entendí el gran amor de Dios. Porque a pesar de nuestras fallas y que a veces se nos olvida lo que somos y quiénes somos en Él, Él siempre busca nuestra restauración. Él siempre está buscando que vengamos a Él. Por eso, si tú vienes por primera vez, si tú estás aquí, yo quiero decirte que no es casualidad. El Señor tiene un propósito en tu vida. El Señor quiere perdonarte. Él está dispuesto. Solamente tú tienes que venir, dar un paso de fe acá al frente y decirle: Señor, ya entendí qué está pasando en mi vida, qué estoy haciendo. Y entonces el Señor te va a abrazar. Si ese es tu lugar, ese es tu punto, hermano, si ese es tu punto, joven, señorita, varón, mujer, ven al frente, a los brazos de Dios. Recíbelo como Señor y Salvador. Él te va a perdonar. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que vayas a hacer, Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar.
Él está dispuesto a perdonar. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Él está dispuesto a perdonar. Solo tenemos que decir: Señor, ya entendí qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero tal vez tú, hermano, puedes hoy reconocer y hacer un acto de humildad y decir: yo también reconozco que te he fallado. ¿Y por qué no vienes? Dios les bendiga, jóvenes.